Supongo que sí. Que aquí pone conexión excelente. Volvemos otra vez a los mismos errores de cuando empezamos, Rubenín. Dios mío. Ay, cómo te odio, YouTube. Cómo te odio. Aquí el restream está perfectamente. Y ahí está. Y ahí se me ve. Yeah. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo ya sin vernos en directo? ¿Cuánto tiempo sin hacer un directo? Tanto tiempo que se me olvida cómo poner las cosas. Y empezamos 6 minutos con retraso, pero bueno, no pasa nada. Parece que se va arreglando la cosa. Parece ser que va funcionando todo. Y supongo y rezaré para que escuchéis todo perfectamente y se vea todo perfectamente y no tengáis ningún problema, vaya. Ah, mira que lo dejé todo preparadito y justo a la hora de empezar el directo me da error la puta cuenta de Twitch, que es con la que estoy logueado en el programa este de streaming, en el Streamlabs. Y nada, me dice que no. He tenido que volver a salir de la cuenta, volver a entrar. Y me dice, no, necesitamos que valides tu acceso. Te mandaremos un SMS. Y bueno, pues entre que llega el SMS, se termina de configurar todo. Así es la vida. Y desde abril sin hacer un directo, me cago en la hostia, fíjate. Muy buenas, Joey, muy buenas, Aiden, Manuel Chávez, Santi, y no sé si Cristian estará por aquí porque saludó ahí de primeras. No sé si estará presente. Santi por ahí también, buenas. ¿Cuánto tiempo ya sin leeros? ¿Cuánto tiempo ya sin hacer un directo en general? Vaya, y los vídeos, pues bueno. No sé. Lo que ha ido surgiendo durante este tiempo, la verdad. Entre el confinamiento, el trabajo, las vacaciones en España, todo. Ha sido un montón de cosas. Un montón de tiempo sin leeros, un montón de... Bueno, leyendo los comentarios de los vídeos, que son pocos, pero leyéndolo eso siempre y contestando siempre que puedo. Y yo qué sé, han sido un montón de cosas desde abril. No sé vosotros cómo habéis vivido la ausencia. En mi caso, principalmente, os comento una de las razones por las cuales no hago ya casi directos. La falta de tiempo, que es muy importante. La falta de motivación. El corona pasa mucha factura. Y otra que también anda por ahí pendiente, es mi conexión a internet, ¿vale? Eventualmente sufro cortes. Y esos cortes evidentemente no son buenos para hacer un directo. Para hacer vídeos normales pues no hay tanto problema, porque haces el vídeo y lo subes. Si se te corta la red mientras lo estás subiendo, pues lo vuelves a subir. Y ya está, problema resuelto. Y bueno, pues por H o por B no se arregla esto. Y como no se arregla, pues es lo que me toca. Vivir con ello ahora mismo así. Y ya llevo pues un tiempecito. Desde que cambié el router. No sé si tendrá algo que ver el router. Que está nuevo. Y no debería haber problemas. Pero bueno. Es lo que hay. Yo voy por aquí pregunta. Dice, me acuerdo que te pregunté una duda sobre la Working Holiday por Twitter por ahí en mayo. Me aclaraste mucho la duda. De nada, tío. Y Cristian comenta que qué tal todo. Pues en general bien. Ha sido un año muy productivo, he hecho muchas cosas. Trabajar sobre todo. Me ha quitado un montón de tiempo para YouTube, evidentemente. Lo que he podido, pues lo habéis visto. El salir, el hacer alguna japonada express por ahí y demás. Y poco más. O sea, es que no... Ya te digo, o sea, entre que no tenía motivación, no tenía ganas. Bueno, motivación y las ganas es lo mismo. No tenía tiempo, no tenía motivación y cada vez, no sé, me cuesta más. Y luego, pues, como comentaba, lo del router.
Luego le das para atrás y lo escuchas otra vez, Cristian. Pero no sé, es un tema que me toca bastante los huevos, el tema de la red. Por suerte para el trabajo sigo trabajando en casa. Pero bueno, para el trabajo tengo aquí a mi pequeño Pocket Wi-Fi, que me lo dieron en la empresa. Y bueno, pues si hay un corte, pues cambio de red y ya está. Y dentro de lo malo no es tan grave. Podría ser peor, la verdad. Fue sobre el cambio de visa de Working Holiday a trabajo. Apenas encontré información y decidí preguntarte. Creo que... tú eres entonces el chico de Kioto, ¿puede ser? Me suena que había un chico en Kioto que tenía la Working Holiday que me preguntó si se podía cambiar a trabajo. Y que había consultado a otro youtuber. Youtuber, joder, qué mal hablo. Empezamos bien los directos. Otro youtuber. Y le había dicho que no se podía y no sé qué hostias. Al final yo le enseñé que sí era posible. Y bueno, pues ahí se quedó. Y muy agradecido, la verdad. No sé si eres esa persona o no. No me acuerdo. Lo siento. Joder, es que hace ya bastantes meses. Cristian, yo cuando eso me conecto al wifi del móvil. Claro, es que no te queda otra. En España no sé por qué no hay Pocket Wi-Fi, la verdad. Debería haberlos. Sobre todo para cuando voy yo de turismo, de vacaciones, necesito algo. Y tengo que andar siempre cogiéndole el teléfono a un amigo, a mis padres, depende de con quién esté. Y compartiendo la red, no queda otra. Bueno, yo no soy el de Kioto, vivo en España. Ah, vale, pues lo siento. Pues es que, a ver, me sonaba el caso ese, ahora mismo, la verdad. Desde... Sí, desde el año pasado he respondido bastantes cosas por Twitter y correos me llegaron un par. Me resulta curioso que la gente me escriba correos, la verdad. O sea, lo tengo ahí puesto y tal, pero no sé. La mayoría como me contactáis por Twitter o directamente por WhatsApp. ¿De qué trabajas, Jichan? Pregunta Manuel Chávez. Pues... Supply Chain Management. Creo que lo dije hace tiempo, sí, cuando cambié de trabajo creo que lo dije. Que había empezado a trabajar en eso y bueno, sigo en ello. Estoy en la parte de automatización de procesos. Algo que se llama SSIS. Podéis googlear acerca de ello. Y temas de bases de datos y cosas así. Ya no es programar como tal, ya no es código puro y duro. Pero bueno. Dice Cristian, es decir, que en el trabajo todo bien. Bueno, altibajos, ya sabes. El trabajo nunca se está aquí arriba. A veces estás aquí, otras aquí. Así. De hecho, a ver, este año he aprendido un montón de cosas sobre el tema de Japanese Business. Tema de... tanto de... a la hora de hablar, como a la hora de mejorar mi Keigo un poco. A la hora de escribir correos. Y sobre todo, más que nada, el business manners. De lo que viene siendo la forma de comportarte laboralmente, por así decirlo. Eh, bueno, ha habido un montón de cosas, la verdad. Y daría para hablar muchísimo. Hay cosas que aquí, vamos, ya sabéis que los japoneses son muy cuadriculados. Y en el trabajo, pues más todavía. Y yo que sé, situaciones muy locas. De cosas de coger y que se solucionarían si directamente se hablaran las cosas y no tener que andar dando rodeos o tener que ocultar cosas al cliente o cosas así. Muy, muy harto, pero bueno. Donde fueres, haz lo que vieres y son cosas que hay que aprender. Son cosas por las que he tenido también momentos de bajón. Creo que a todo el mundo le pasa. No puedes estar siempre arriba. Y yo qué sé, unos días estás más feliz, otros días estás más triste, pero da igual. O sea, da igual que sea Japón, que sea España, que sea el país que sea. La complicación que tienes aquí es que no es tu país, no son tus costumbres, no es tu idioma, no...
no estás acostumbrado a todo ese tipo de cosas. Y cuando te dicen, es de sentido común. Es de sentido común para ti, cabrón, pero para mí no. Esas respuestas son las que me joden muchísimo. Cuando me dicen, no, es que es de sentido común. Digo, de sentido común será para ti que estás acostumbrado. A mí si no me lo explicas yo no sé cómo esperas que reaccione o que haga. Pero bueno. Yo dice, te dije el tema del ciclo superior de programación. Pues es que irónicamente este otro chico de Kioto era lo mismo. Que quería hacer el cambio de visado y bueno, lo que ya hablamos miles de veces en este canal, que efectivamente con un ciclo de grado superior sí puedes tener visado de trabajo en Japón, no necesitas el título universitario. A pesar de lo que 20.000 veces digan otros youtubers, sí se puede. Aquí el ejemplo. Y joder, en la propia página de inmigración lo pone, bien clarito. Todo el que me lo consulta, pues siempre le paso la misma página. Es lo que trae. Y bueno, ¿qué más? Por aquí Santi dice, ¿trabajan con SQL para bases de datos o cómo es la cosa en Japón? Pues mira, sinceramente, cuando trabajaba de programador trabajé tanto con SQL, con MySQL y con MongoDB. Ahora en lo que estoy haciendo solamente trabajamos con SQL Server. Yo dice automatización. Yo en prácticas ahora mismo trabajo con UiPath haciendo bots. Uy, qué bonito. Yo echo de menos programar páginas web o programar aplicaciones, cosas así. Ahora lo único que estoy programando son prácticamente scripts en C# y poco más. O sea, y programar store procedures en... No sé cómo se dice eso en español. Procedimientos almacenados, sí, sería algo. Procedimientos almacenados en SQL y ya está. Es lo que más me toca. Cristian dice, yo también tengo en el trabajo altibajos, hay días que todo de lujo, gracias a Dios, pero hay otros días que agobio viene. Con los años aprendes que el sentido común a veces es el menor de los sentidos. Sí, y bueno, ya te digo, o sea, en España a lo mejor te dicen de sentido común, yo qué sé. ¿Qué ejemplo te podría poner ahora? Pero es que aquí hay cosas que son muy locas, que dices, pero vamos a ver. Si explicas la situación al cliente, el cliente puede ser que o lo entienda o no lo entienda, y ya está. Y no hay más vuelta de hoja. No tener que andar dando rodeos y inventando historias. En fin. Bueno, yo creo que ha sido una breve introducción de lo que ha sido prácticamente este año. Con lo de la vuelta a la rutina, no sé yo cómo acabaremos. Porque, bueno, ya digo que no sé si volveré a hacer los directos los domingos. Si me apetecía hoy. Y de hecho, bueno, vosotros con la votación que puse, pues lo plasmasteis así también. Y bueno, se echaba de menos un poquito, la verdad. Lo que pasa que ya cuando se empieza a convertir en obligación y ya cada vez hay menos tiempo y ganas, ya jode. Ese es el problema. Dice, sí, procedimientos almacenados, aún me acuerdo. Al menos sigues programando por lo que has dicho. Sí, a ver, no voy a dejar de programar. A fin de cuentas, es lo que me mantendrá aquí en Japón, digamos. Tener el visado de ingeniero es por mi trabajo, o sea, por mis estudios. Como no me ponga, yo qué sé... De hecho es que no sé siquiera si podría cambiarme a cualquier cosa de humanidades. Técnicamente sí, porque la visa lo permite, pero no sé si podría renovar el visado, por ejemplo, trabajando en algo de humanidades. Por el tema de no tener los estudios de ello, no sé yo si me lo permitirían. Creo que no, pero bueno. ¿Alguna anécdota graciosa que te pasó en Japón? Puf. Pues sinceramente, a lo largo de este año, ya te digo, o sea, he ido de vacaciones, ha habido cosas, pero prácticamente creo que todo lo he ido contando en vídeos, más o menos. Creo que subí, por ejemplo, el vídeo de
No fue en Halloween. No me acuerdo cuándo fue. Sí fue en Halloween. No sé por qué dije que no. Sí fue en Halloween. En Kabukicho, contando lo que pasó cuando fui con una amiga. Que básicamente me echaron de lo que creo que era un Shopland. Que intenté entrar simplemente para ver si me dejaban pasar o no. Porque unas amigas iban a venir ahora en febrero, si Japón abría las fronteras. Y querían visitar la zona de Kabukicho, querían visitar toda esta zona de adultos, vaya. Y parece ser que no. Decía, no, Japanese only. Y yo le estaba hablando en japonés y le contesté en japonés diciéndole que hablaba japonés. Y luego me recalcó diciendo Japanese people only. Diciendo que solamente para personas japonesas. Y yo pues, venga, chao. Y que luego me fui al Koban y todo esto. Bueno, eso lo tenéis ahí en un vídeo. Ahí bien explicadito. ¿Qué más? Por aquí dice Cristian, si tienes tiempo, a mí me encantan la verdad estos directos y demás. Es una forma también de desahogarte. Al final, ¿no tienes pensado volver a España con la experiencia que estás consiguiendo? ¿O por el momento tienes pensado quedarte allí? La situación laboral en España creo que no ha cambiado mucho en este tiempo, la verdad. De hecho, intenté buscar alguna oferta de trabajo, sinceramente, en Asturias. Porque, a ver, quieras que no, echas de menos cosas y tal por allí. Pero la verdad es que las condiciones laborales no eran buenas. En absoluto. Y para tener que irme a Madrid-Barcelona estarían las mismas antes de venirme aquí a Japón. No. O sea, aquí tengo ya prácticamente un trabajo de por vida. Tengo buenas condiciones, trabajo desde casa. El trabajo en remoto gana muchísimo. Y en España me parece que no se está llevando demasiado, no se estila. Se estiló durante la pandemia, pero ahora que se acabó la fiesta, todo el mundo vuelve a la oficina. Sin embargo, yo no, yo sigo en casa, tranquilamente. Por suerte, mi empresa abogan bastante por ello y no es necesario ir a la oficina para nada. Cristian Bermú dice, hola, buenas. Hola. Y no sé, sí que es cierto que como desahogo sirve un poco, la verdad. Pero, como te digo, cuando se empieza a convertir en obligación, se vuelve un compromiso, ¿vale? El compromiso es que yo todos los domingos estoy aquí y vosotros estaréis ahí detrás de la pantalla viéndolo. Y llegó un momento en el que me agobió bastante. Porque yo que sé, a veces estaba muy cansado, no tenía ganas o tenía otras cosas pendientes que hacer y tenía que hacerlas. Y le daba prioridad a otras cosas y dije, pues mira, ya se fueron acabando los directos, básicamente. Y la verdad que la idea de poder grabar un vídeo, por ejemplo, a lo largo de la semana y fragmentarlo, lo veo mejor. Yo creo que lo veo hasta más cómodo para vosotros, porque mucha gente está escuchando los All Week Japan como si fuera podcast. Entonces, a mí me puede servir igualmente de desahogo porque seguiría hablando a la cámara o seguiría hablando como ahora, pero en vez de hacerlo en directo, leyendo los comentarios y respondiendo a la par, sería hablando de ciertos temas y ya dirigiendo una temática. No tendría edición prácticamente porque sería eso, sería como hacer el directo básicamente. Y bueno, yo creo que en general, a ver, la gracia de esto evidentemente es leeros y responderos. Pero no sé, bueno, ya os digo, el tema sobre todo de los cortes de internet, ojalá que no pase, pero el tema de los cortes de red me preocupa bastante. Porque, bueno, tarda en volver, no es coger, se corta y vuelve al momento. Que se podría retomar el directo sin problema. El problema es que tarde 5 minutos y esos 5 minutos pues ya a la mierda todo. Se acaba cortando el directo y se queda donde se quede. No hay forma de solucionarlo. Y eso es lo que me preocupa. Y bueno, por aquí dice, no creas, como programador, a mí me llegan muchas ofertas en LinkedIn como programador y aún soy junior y de teletrabajo hay bastante.
Pues no sé, Cristian, yo será porque tengo la localización aquí en Tokio y si me llegan ofertas de aquí de Tokio. Pero la verdad es que ninguna de las que me llegó de aquí de Tokio me convenció y de las pocas que recibí en España y cuando me fui de vacaciones a España, eh, tiré por probar. O sea, tiré por probar un par de ofertas a ver si colaba. Y las veces que me hablaron y demás recruiters y demás de allí de España, las condiciones no me convencían. Evidentemente aquí estoy mejor. Y si no me las pueden igualar o me las pueden superar, pues no, la verdad. ¿Crees que conseguir trabajo como programador en Japón es más fácil o lo ves más competitivo? A ver, es que este tipo de preguntas ahora mismo, tener en cuenta que con todo el tema de la pandemia, la situación ha cambiado bastante. Y yo por suerte no he dejado de trabajar, no he tenido que buscar trabajo, con lo cual mi experiencia de buscar trabajo como programador es prepandemia y todo lo que os pueda contar es en base a eso, a prepandemia. O sea, tendría que hablar con gente que ha estado buscando trabajo ahora. Por ejemplo, hay un chico en el grupo de WhatsApp que ha estado buscando trabajo y no es exactamente de programador, pues tiene que ver con informática. Y a partir de ahí sí podría contaros su experiencia, pero no podría establecer un punto de referencia de cara por ejemplo, si alguno viniera. Lo primero porque ahora las fronteras están cerradas y no admiten a nadie de fuera ya. Eso lo primero. Entonces, cuando lleguéis aquí, a lo mejor dentro de... Yo qué sé, si este vídeo lo veis, yo qué sé, en 2023 o a finales de 2022 y ya están las fronteras abiertas, la situación no va a ser la misma. Entonces, yo cuando abra la frontera a Japón y demás, quiero actualizar unos cuantos vídeos. Quiero actualizar el vídeo de los costes de vida. Quiero actualizar el vídeo de encontrar trabajo, de quedarte a vivir, de cómo es ya la experiencia después de más de 3 años y medio aquí en Japón. Cómo son las fases que podéis pasar desde que llegáis aquí y no tenéis ni idea de japonés, la frustración que podéis sentir al no poder comunicaros, de no poder entender, la dificultad a la hora de encontrar trabajo, de hacer trámites en el ayuntamiento, en buscar casa, en comprar una tarjeta SIM. Todo ese tipo de cosas que ya hablé previamente, pues post pandemia, a lo mejor hay cambios. Por ejemplo, en el tema de los gastos y demás, desde que lo hice en Osaka ha cambiado, evidentemente. Aquello era con el 8%, creo, el IVA. Ahora ya estamos en el 10%. Creo que lo quieren modificar también. Yo qué sé. Hay muchas cosas que van a cambiar, evidentemente. No solamente en vuestros países, desde donde estéis mirando, aquí también van a cambiar. Eso sí, los Juegos Olímpicos no dejaron ni rastro tampoco de que los japoneses aprendieran inglés, ni que mejoraran el inglés a la hora de cualquier negocio, ni nada de eso. Así que seguirán en el mismo nivel, me parece a mí. ¿Qué más por aquí? Dice Cristian, yo sigo teletrabajando. En los más de año y medio que llevo, solo he estado en la oficina el primer mes. Yo creo que he ido 4 veces y una de ellas fue a hacer una barbacoa. Así que con eso te puedes hacer una idea de lo que es mi estancia por la OFI. Y no sé, ¿qué más? A ver. Te digo, es que hay muchos cambios, la verdad. O sea, muchos cambios como sociedad, no en mi vida. Mi vida ha sido bastante tranquila. Laboralmente ha sido bastante estable. Y que dure. Y no sé, tema vacaciones y viajar por aquí por Japón. Creo que no me fui a ningún sitio en especial, no me acuerdo. Tengo que revisar. Ah, sí, claro, cuando me fui a Kansai el año pasado por el verano. Que de eso también tenéis vídeos. De que me fui a Kioto, me fui a Osaka, me fui a Nara. Todo eso también lo tenéis por ahí. Sí, joder, está repasando cositas ahora de todo lo que ha sido este
este año. Bueno, también la parte de cuando me fui a España 2 veces, que ahí no grabé nada. Esto fue el Halloween con Carito. España. Excursiones por Tokio. Jugando a fútbol. Después vino la vuelta a diciembre. Aquí está la barbacoa. Por aquí ya en diciembre, como os digo. Que estoy mirando todas las fotos de recuerdos y demás. Mi pase por Turquía. Como veis todavía se nota un poco por aquí. Va saliendo poco a poco. Tiene que caer. La mayoría no lo sabéis, pero bueno. Me fui a Turquía y me hice un buen replante. Esto mi ida por Barcelona. Quedada con unos amiguitos por allí. Con 2 suscriptores y un amigo. Luego la estancia en Asturias, prácticamente un mes. Navidades. La vuelta aquí, el sufrimiento de la cuarentena en el hotel. Madre mía, qué coñazo, sinceramente. Pero los 3 días en el hotel, un agobio de la hostia, las 2 veces que vine. Y por suerte que tengo el carnet de conducir japo. Porque si no, la broma son prácticamente entre 20.000 y 30.000 yenes el coger el taxi para que te traigan a casa porque no puedes utilizar el transporte público. Y por suerte alquilar un coche no sale tan caro. Son unos 12.000 yenes el alquiler del coche. De la tarde, prácticamente. Lo coge a las 4 de la tarde y lo tienes hasta las 8 de la tarde. Suficiente para llegar aquí a Tokio. Dejar las cosas en casa, las maletas en casa. Dejar el coche en la tienda más cercana. Y volver a casa. Y eso es lo peor ahora mismo de toda esta situación. El tener que hacerte una PCR cada vez que vienes a Japón de vuelta. El tener que tirarte los 3 días en el hotel. Luego la cuarentena en casa. Primero eran de 14 días, luego lo bajaron a 10. Y ahora me parece que está en 7. Brutal. Pero bueno, la verdad que el mes de diciembre fue durillo porque tuve que trabajar en España con el horario japonés, o sea, trabajando las madrugadas. Pero mereció la pena. Mereció la pena porque, bueno, quería hacerme lo de la cabecita. Y va bastante bien, la verdad. Yo me veo bien. Sé que va a caer todavía un poco más el pelo durante estos 2 meses que me quedan. Y que luego volverá a salir. Y ahora pues lo tengo desigual porque soy un vago y no me apetece ni cortarlo. O sea, sé que lo puedo cortar a tijera. Pero se ve bastante bien. Y al que no le guste que no mire. Y ya si acaso en junio, que ya se le puede pasar la maquinilla, pues ya lo igualaré así y punto. ¿Qué más por aquí? Dice, ¿has escuchado de los NFTs? Sí, lo he escuchado, la verdad. ¿Y debería de convertir todos mis vídeos en NFTs y cobrar por ellos? Nah, pasando. Eso para los artistas. Es una buena manera para que cualquier ilustrador y demás pues se pueda sacar un dinerito extra. Cristian Bermú, te descubrí en Navidades y me vi el 90% de tus vídeos. Me faltan los directos All Week, que voy por el 20. He aprendido bastante cosas gracias a ti. Tío, pues me alegro un cojón, tío, de que de que hayas aprendido mucho, de que te sirvan y esas cosas. La verdad que ¿cuántos llevo? Sí, 55 llevamos ya. Pues tienes todavía material para ver, vaya. Sobre el pelo supongo que tendrá un seguro por si sale algo mal, ¿no? Sí, evidentemente hay un seguro. Aunque me lo haya hecho allí en Turquía, la empresa es de España, es de allí de Gijón. Y tengo material grabado. Tengo material que grabé estando en Turquía. Y bueno, enseñando un poquito el proceso, lo que es los cuidados después de la operación y demás, el cómo hay que lavarlo y tal. Así a bote pronto, lo que puedo contaros como adelanto de ese vídeo es que los 10 primeros días son cruciales y es lo más duro. O sea, más duro que la operación, que yo pensaba que dije, verás tú, estar allí 6-8 horas, tío, sin tener nada que hacer, qué coñazo. No, en todo momento estuve hablando con
con los médicos y demás. Y hasta prácticamente la última media hora, última hora, que me pusieron una cosita aquí en los ojos, encima de los ojos, para que no me cayera sangre, ni agua, ni nada. Que ahí ya me quedé dormido. O sea, es que no veía nada. Hasta entonces pues lo estaba viendo todo, cómo iban haciendo los agujeros, cómo iban sacando y demás. Bueno, todo. Pero los 10 días después de la operación, eso fue lo peor, la verdad, porque dormir no puedes apoyar la cabeza, tienes que dormir con un collarín de estos, como de lo de los aviones. Con deciros que dormí más cómodo sentado en el avión que los 10 días después, estando en mi cama. Brutal. Pero nada, después de esos 10 días de sufrimiento, de no poder dormir y tener que estar trabajando y todo eso, yo creo que fue lo peor. El tener que estar trabajando sin apenas haber dormido. Eso fue lo peor, yo creo, sin duda. Pero bueno, ya os detallaré cuando todo este proceso avance más y todo esto, pues podré enseñároslo. Calculo que más o menos el vídeo, si todo va bien, mayo, junio, debería de sacar el vídeo. Y ahí ya empezando a ver los resultados. Y el resultado final pues se verá a finales de este año. Como lo hice en diciembre y el proceso es un año, pues hasta que no cumpla el año no se verá. Por aquí Cristian, que más comenta, y dice: la cosa es que estoy estudiando DAM y me sorprendió que con el grado de ASIR, si no me equivoco, pudieras trabajar en Japón de programador. Siempre escuché que necesitarías una carrera y tal. No, ahí te equivocas. Yo soy del último... ¿Cómo se llamaba? DAI. DAI era el grado superior. El desarrollo de aplicaciones informáticas. Que luego se cambió a DAO, multiplataforma, y DAO, el web. Pasarás de ser Krillin a Goku. Saiyan 3 con la operación. Sí, me voy a dejar una melenaza. Luego me voy a poner así de espaldas y me empezaré a toquetear. Para que parezca otra cosa. No, pero a ver, tan calvo no estaba como Krillin, coño. Además Krillin, el jodido no era calvo. Él se rapaba la cabeza. Porque decía que para ser un artista marcial como el maestro Muten Roshi, había que raparse bien la cabeza. Después, cuando dejó de hacer artes marciales, que se casó con no sé si llegó a casar, creo que no. Que se quedó con Android 18. Fue cuando se dejó crecer el pelo. Y hablando de Krillin, pues el otro día me llegó la figurita de Krillin y es súper graciosísima. O sea, es que no la tengo aquí, la metí dentro de la maleta porque no quería que me ocupara espacio en el armario. Pero las caras son buenísimas, mira. Te da en plan, uy, que me he cagado. Luego hay otra que yo que sé, esta tiene mucho arte la figura. Todas las compartí por el grupo. Y también, por ejemplo, yo que sé, al Android 18. ¿Te gustó la saga de Granola? Pues, si te digo la verdad, sin hacer mucho spoiler, ¿vale? Me quedé, después de que Vegeta se convirtiera en el... Hostia, ¿cómo se llamaba? No, Migate no Gokui era la de Gaman. Gaman no Goku... No, Gaman no. Wagamama no Gokui, perdón. Wagamama, egoísta. Wagamama no Gokui. Después de que se convirtiera en esa, me parece que había otro capítulo más que leí. Era cuando hablaban de lo de Bardock y demás. Y ahí me quedé. No leí más. Dije, quiero acumular un par de meses para poder leer, porque es que me quedo con las ganas después. Me pasa que me pongo a leer y joder, quieres más y no tienes. Tío, entonces prefiero aguantarme ahora un par de meses, me jodo sin leer, sin comerme spoilers ni nada. Y luego ya lo pillo del tirón y leo, yo que sé, 3 meses del tirón. Y ahí ya le pillo con más ganas. Tengo ganas ya de que vuelva el anime, tengo ganas de ver la película. Tengo ganas de que salgan las figuras nuevas de la película.
que salen de junio a agosto, me parece que es. Junio, julio, agosto no. Desde mayo me parece que es, entonces. A ver, vamos a revisarlo. Amazon, que yo te quiero. Dice el pedido. A ver, Gohan sale del 1 al 3 de agosto. Goku del 1 al 3 de junio. Vegeta del 1 al 3 de julio. Vale, y Piccolo del 1 al 3 de mayo. Vale, entonces desde mayo. Mayo, junio, julio, agosto. Salen las 4 figuritas. Ya las tengo ahí pedidas y en espera. Luego en septiembre, muy probablemente espero que vuelva a España. Porque se casa mi primo, entonces tendré que volver con todas las figuras para allá. Así que primo, si me ves, llevaré un montón de figuras para allá. En septiembre. Y sorpresita para tu boda. ¿Hay alguna forma de unirse al grupo de WhatsApp? Sí, claro, Cristian. En el coso de la descripción de los vídeos tienes como unirte al grupo de WhatsApp. Creo que el enlace debe de seguir activo, no estoy seguro. Si no, pues lo tendré que revisar. Javier Gallardo dice, yo estudio DAO, además estudiando japonés y mi intención es en unos años buscar trabajo en Japón. ¿Crees que es posible conseguirlo desde España? Escuché que es bastante difícil que te den el visado. Saludos y gracias por el directo. Sí, es difícil. Desde España es difícil. No es imposible, pero es difícil. Porque piensa que hay gente aquí que habla japonés, que está aquí ya y que pueden tener una entrevista cara a cara con ellos. Entonces siempre va a ser más sencillo que vengas como estudiante de japonés con la Working Holiday, que busques las entrevistas aquí y que te cojan. Ese camino siempre va a ser más sencillo. ¿Que desde España es posible? Sí. ¿Que te va a costar más? También. Pero posible es. No serías el primero, ni serás el último, pero es más jodido, la verdad. Tienes que ser el puto amo. Tienes que ser muy bueno para que una empresa se interese en ti, decida contratarte sin haberte visto en persona, sin haberte hecho una prueba físicamente, en plan, yo que sé, te mandan cualquier programa y no es lo mismo que te lo manden a hacer ahí in situ, o que te manden, yo que sé, algo de código y tengas que hacer un debug, o tengas que, yo que sé, que solucionar algún error, algo. Cualquier cosa que te manden, ¿vale? A que te lo manden de estando en España y te digan, pues ala, soluciona esto. A ver. Es más fácil en persona, la verdad. Y no sé. A ver cuándo abren las fronteras, vuelvo a repetir. Porque ese es el peor de todos los problemas ahora mismo en Japón. El hecho de que no estén abriendo las fronteras, no están dejando entrar ni siquiera estudiantes. Pasa factura. Pasa factura sobre todo en algunos negocios. El hecho de que también haya que cerrar negocios a las 8 de la tarde, 9 de la noche. Que no se puedan hacer ya cosas de noche. Es una mierda, prácticamente. Yo recuerdo que en España, por ejemplo, ahora parece que había otro cambio con el tema de los bares de ocio nocturno que querían empezar a abrir por la tarde. Como cuando yo era adolescente y salía de fiesta, salir de tarde. Está bien, eso es una propuesta buena y deberían de tomarla en cuenta. O sea, yo ya no sé cómo lo que hacían los jóvenes ahora por ejemplo, en mi ciudad, en Gijón. Yo no sé lo que hacían de tarde. Yo recuerdo de salir de tarde de discotecas a las 4 de la tarde y estar hasta las 9 y luego para casa. Ya está. Y luego ya cuando crecí un poco más y ya era mayor de edad, pues ya después de noche salir también hasta las 5 o 6 de la madrugada. A veces, joder. Pero los años ahí de discotequeo 15, 16, antes de salir tal, yo creo que, por ejemplo, en Gijón ya no lo hay. No había la discoteca a la que salíamos ni nada. Y la zona de fiesta me parece que es todo bares. Son pubs. No hay discoteca como tal de tarde. Entonces el hecho de que ahora los que son ocio nocturno tengan que abrir de tarde, pues yo lo veo bien, la verdad. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? A ver. Excursiones por Japón. Es verdad. Lo había puesto en el título. Os conté lo que hice el año pasado.
pero no lo que tenía pensado hacer este año. Este año, como todavía hay bastante incertidumbre con el tema de las fronteras y todo esto, antes de volverme a España este año, quería tener vacaciones también por aquí, por Japón. De hecho, me hubiera gustado haberme ido ahora a finales de este mes, a principios de febrero, a la nieve. Pero bueno, por H o por B no va a ser posible. Y entonces lo que me queda es el tema de la Golden Week. Finales de abril, primeros de mayo. Pillar por ahí una semanita. Y esta vez, en vez de irme a la zona de Kansai, como me fui el año pasado por el verano, en la zona de Kanto y para arriba, zona de Fukushima, Aomori y todo esto, que no lo he visitado nunca, pues ir de visita por allí. Hay un billete, que es el JR East, que son 5 días por 20.000, me parece que era, 22.000 yenes. Y tienes para montar en todos los trenes Shinkansen, todos los JR de la zona este de Japón, ¿vale? O sea, Tokio y todo esto para arriba. Y quiero visitar un montón de zonas, como os digo, la zona de Fukushima y todo esto, pues una ida en Shinkansen normal son prácticamente 9.000 yenes, ¿vale? Te plantas en 3 horas más o menos en Fukushima, Iwate, Aomori y todo eso. Y son más o menos eso, 9.000, 10.000 yenes la ida. 9.000, 10.000 la vuelta. Entonces ya el billete este, que son para 5 días, te compensa de sobra. Y eso es de lo que próximamente quisiera haceros vídeo. Entonces a ver cómo me las apaño. Además ahora, mirad lo que me compré antes de irme a España. Me compré esta pedazo de mochila, a ver si se ve, para poder meter la cámara por aquí. Bueno, aquí los trípodes estos simples. La cámara la meto por aquí. Así. No se ve por la falta de luz, pero bueno, vosotros lo creéis. Para meter por aquí la cámara. Luego para meter por aquí, yo qué sé. Aquí metes carterita o lo que sea, o batería. Por aquí encima. Luego por aquí, yo qué sé. ¿Qué más? Y tiene un montón de bolsos y es súper grande. Por aquí entra la cámara también, si la quiero meter aquí en vez de en el lateral. Y en el lateral quiero meter otras cosas. O sea, es genial. Esta mochila es lo que necesitaba para poder salir con la cámara, hacer fotos, hacer vídeos, para hacer de todo. Porque ya el bolsito este pequeñito, donde llevaba la cámara, se me quedaba pequeño. Si llovía, era incómodo porque tenía que llevar otras cosas. Esto, pues aguanta la lluvia, le puedo meter ahí y perfecto, va de lujo. Ahora falta que salga a hacer este tipo de cosas. Pero bueno. Si alguien se quiere ofrecer a ser editor de vídeo, editarme los vídeos, pues podemos hablarlo. O sea, económicamente, yo no me dedico a YouTube. Y económicamente no estoy ganando dinero de YouTube prácticamente. Así que si alguien quiere hacer pruebas o quiere hacerme el favor o cualquier cosa, quiere colaborar en el canal de alguna manera así, yo agradecido y encantado de que me lo haga, vaya. Porque me quitaría bastante. O sea, el hecho de poder salir y grabar y demás y que otro pueda editar. Incluso yo creo que hasta mejoraría la calidad, segurísimo. Pero bueno, a ver. ¿Qué más por aquí? A ver. Cristian dice, sobre el grupo de WhatsApp diría que no va porque no me deja entrar. Vale, después del directo lo reviso. Lo reviso para que cambie el enlace y vuelva a quedar activo. Por cierto, aún sigues con el Mac, dice Cristian. Esto va a responder a tu pregunta. Aquí está. Aquí, con las pegatinitas de Goku. Upa. Así que se vea. Hay otra aquí que no la estáis viendo. Así, ahora. Ahí se ve pegatina de Goku. Aquí el Goku con la cara, que sería la manzana del Apple. Y aquí otro Goku más chiquitito. Lo echo de menos, la verdad. Pero no, en el trabajo ahora trabajo con Windows. Y el ordenador pues me lo pagó la empresa, así que
De hecho, le pregunté si podía utilizar el MacBook y me dijeron que no. Que el tema de la plataforma, el control que utilizan del ordenador y demás, está todo por Windows. Así que prácticamente nada. O sea, muy poca gente puede utilizar el Mac. Y bueno, al final se lo acabé dejando a mi novia para que ella haga sus cosas. Que no le he dado más uso, la verdad. Es una pena, pero ahí están los 200 y pico mil yenes que costó, ahí tirados. Lo utilicé un año y ya está, y nada más. Prefiero el Lenovo, o sea, no es que lo prefiera. Sinceramente prefiero mi Asus. Si tengo que elegir un ordenador de portátil, yo me quedo siempre con Asus. El hecho de, por ejemplo, estar viendo series y poder desde el móvil controlar el ratón y demás, a pesar de que me compré el puto ratón el Razer Naga Pro, que es inalámbrico, no lo uso desde atrás. Tiro el móvil, o sea, estoy tirado ahí en el sofá con el móvil y todo lo manejo con el móvil. El colmo de la pereza. Pero bueno, este año, si la crisis de microchips y toda la mierda esta se soluciona, pues a lo mejor me compro un ordenador nuevo, que no me importaría, la verdad. Porque bueno, tanto para juegos como para todo. A ver, ya le metí aquí a este más RAM, le metí más disco duro y demás. Y está aguantando. O sea, teniendo en cuenta que este ordenador, desde en el que estoy emitiendo y grabo y edito y todo, tiene 5 años, 6. Del 17 me parece que lo compré. 17 y 5 años, sí. Debe tener 5 años, me parece. 5 o 6 años debe de tener. Y va de lujo. O sea, a mí me sorprende. Lo estoy estirando muchísimo. Pero este año quería cambiar un montón de cosas. O sea, quería cambiarme el móvil. Que en cuanto salga el Galaxy S22, me lo cogeré. Para grabar y todo. Tema para aquí, para YouTube, me va a venir de lujo. No tener que cargar la cámara. A pesar de que me compré la mochila, a pesar de que compré cosas para la cámara, acabaré grabando con el móvil. 60 FPS y así. Va a ser lo más demigrante de la historia. La cámara graba 4K, graba de puta madre 30 FPS 4K y 60 en 1080, pero la acabo utilizando solamente para fotografía. Y veremos a ver las fotografías que hace el Galaxy. Veremos a ver. Al final voy a tener la cámara esa para fotografiar estrellas y aquí en Japón no lo estoy haciendo siquiera. Pero bueno. El caso es que quería renovar un montón de cosas. Y en el fondo no lo necesito. O sea, el móvil sí, porque ya la batería está la pobre que no da para más. Y para fotografía y vídeo me va a venir bien. Pero el ordenador por ahora tira. Tira juegos, tira edición, tira de todo. Así que nada. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? No sé. Nos quedan 7 minutitos. Si tenéis alguna preguntita, adelante. Contadme y si no, pues yo creo que podemos dar por terminado el directo. Voy a revisar lo del link de este hombre para que se pueda meter en el grupo. Y no sé qué más. De verdad, ya no tengo nada más que contar hoy. Se me ha acabado todo. No sé si volveré a hacer otro directo el domingo que viene. Ya iremos viendo, ¿vale? Y si no, pues ya os digo. Acabaré haciendo vídeos así en casa. Partido. Contando diferentes cosas. Y que podéis escuchar aunque sea formato podcast. A ver qué tal. Es que esa... A ver, de hecho esa es una de las ideas que tenía para este año. El intentar dosificar los vídeos sin necesidad de tener que salir, sobre todo por todo el tema que está viendo ahora otra vez con los repuntes y todo esto. El contar cosas en casa. Yo sé que estando aquí en Japón debería de salir, aunque sea al parque y tener el parque de fondo. Pero se me hace más cómodo grabar de aquí en casa. No tener que salir con el trípode, no tener que plantar la cámara. Es un poco coñazo, la verdad. Si volviese a España, ¿tu pareja se iría contigo? Pues sí, probablemente sí. ¿Y esa H en iría
Uf. Uf. Sí, sí, iría sin H, perdón. Me acaba de doler muchísimo, Cristian, me acaba de doler muchísimo. Esa H ahí, la verdad. Supongo que sí, no lo sé. Nunca lo hemos hablado como tal. Porque ya te digo, o sea, en principio... la intención es quedarse aquí. La situación está muchísimo mejor aquí en Japón que en España. Y no tiene pinta de que la situación en España vaya a mejorar como para poder volver y tener una estabilidad decente allí, la verdad. Pero bueno, la vida da muchas vueltas, pueden pasar muchas cosas y a saber. Y no sé, no sé. A ver. Me preocupa... Bueno, me preocupa no, me sorprende. Me sorprende que no se haya caído la red, lo primero. Y que haya ido bastante bien. Porque no, en todo momento me ha salido aquí lo de conexión excelente. Me sorprende, la verdad. Pues nada, nos quedan 4 minutitos para las 12. Os voy a ir dejando ya. Así me da tiempo a dormir más hoy. Que mañana toca madrugar y trabajar duro otra vez. Casco de semana. Me espera. Por cierto, felicidades si algunos sois chino o celebráis el Año Nuevo chino. Que la semana que viene empieza el Año Nuevo chino. De hecho, hacen unas fiestas ahí en Yokohama bastante interesantes. Lástima que no sea festivo y no pueda acudir. Si no, estaría bastante guapo. Hace bastante que no voy a Yokohama. Yo creo que desde el primer año que vine a Tokio, fui una vez a Yokohama. Una o dos veces. No me acuerdo. Dos. Dos veces fui a Yokohama. Y estuvo muy guapo. Tendré que volver a Yokohama. Al barrio chino, concretamente. Que esa es la gracia de Yokohama, para mí. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias por haberos pasado por aquí. Gracias por los que lo veáis en diferido igualmente. Y nos veremos en la próxima. Que no sé cuándo será. No sé si será en directo o si en diferido. No sé si será otro vídeo Japonés Express o qué. Pero bueno, lo dicho. Gracias por pasaros por aquí. Y yo hice same, prácticas por la mañana y 6 horas de clase por la tarde. Al menos mañana. Pues mucho ánimo todos los que trabajéis mañana. Disfrutad lo que os quede de fin de semana. Que aquí en Japón ya se acaba. 2 minutos para acabar el domingo y para acabar el fin de semana. Así que venga, nos vemos. Cuidaros, ¿vale? Yo aquí creo que antes hacía algo. Que era venir aquí al ending y esto cambiaba. Así que a ver si funciona. 3, 2, 1. Chao.